Muy buenas a todos JoJo fans. Como todos sabéis, en unos días habrá un nuevo evento sobre el anime de Steel Ball Run. No está aún confirmado, pero todos estamos convencidos de que tendremos un tráiler de la séptima parte. Pero si he querido hacer este vídeo es para reflexionar sobre la importancia que puede tener el anime de Steel Ball Run para la comunidad de JoJo. Durante la emisión desde Evento Áureo, la parte 5, JoJo estaba en lo más alto en cuanto a popularidad. Era literalmente un fenómeno mundial. Pero después de la adaptación más que mejorable de Stone Ocean, la comunidad de JoJo estaba un poco huérfana, a la espera de algo que le hiciera renacer. Y muchos confiaban en que si algún día llegaba la adaptación de la parte 7, JoJo podía volver al lugar que le corresponde, la cima, la cúspide, la quinta esencia. El anime Steel Ball Run puede ser un antes y un después para JoJo, como ya lo fue con la salida del manga. En este vídeo intentaremos entender de dónde venimos, las posibles consecuencias de Steel Ball Run y el papel que nosotros, JoJoTubers, podemos tener en todo esto. Como ya he mencionado en la introducción, Stone Ocean no tuvo una adaptación a la altura. Si Evento Áureo sigue siendo una de las partes más populares, es en gran parte por el anime. El último capítulo fue tendencia mundial, el tema de Giorno es reconocido en todo el mundo y la estética JoJo explotó en ese momento. Pero con la llegada de Stone Ocean llegó la resaca. La comunidad de JoJo sintió una gran frustración al ver la parte 6 tan maltratada o ignorada. No tuvo tanta publicidad como se pensaba, se anunciaban cosas de manera aleatoria. En los problemas más bien técnicos o de producción, la animación no es lo mejor que se haya visto en JoJo. Ciertas escenas parecen estar hechas deprisa y corriendo con una elección un tanto dudosa en cuanto a la música. Más allá de todo esto, hay un problema del que se ha hablado una y otra vez, la distribución. Yo no lo viví porque llegué justo después del final de Evento Áureo, pero los JoJo Friday eran un momento de reunión entre los fans para disfrutar del episodio semanal. Este formato de emisión permitía a JoJo mantenerse relevante durante mucho tiempo. Pero Netflix, no se sabe muy bien por qué, decidió soltar Stone Ocean en 3 bloques. Si uno mira las cifras, puede calificar a Stone Ocean como un éxito en cuanto a visualizaciones. Pero en cuanto te alejas para ver el panorama completo, te das cuenta de que Stone Ocean pasó por las redes sociales, un parámetro importante para ver hasta qué punto un producto se mantiene vivo, sin pena ni gloria. El arco Made in Heaven, por ejemplo, tenía que ser un momento aún más impactante que el final de Evento Áureo. Al menos yo no vi a Twitter u otras redes revolucionarse por esto. ¿Podemos asegurar que es por el formato de distribución? No. ¿Podemos estar convencidos de que es por el formato de distribución? Sin ninguna duda. Pero hay otro problema para explicar la resaca de la comunidad de JoJo, la propia comunidad. Durante la salida de Stone Ocean no he visto mucho contenido sobre la sexta parte. Si eso, he visto a gente que por fin valora un poco más a Yorin. Pero hay que entender que los creadores de contenido son los que realmente mueven la comunidad, obviamente apoyados por sus seguidores, también muy importantes. Si estos creadores no alimentan un poco el hype de Stone Ocean, y Netflix tampoco ayuda con la ausencia de publicidad, Stone Ocean estaba condenada a ser rápidamente olvidada. Aunque esto no se trata solo de Stone Ocean, al menos en la esfera hispanohablante no veo un movimiento por renovar o proponer cosas nuevas. Ni siquiera hablar de la parte que se está publicando ahora, de JoJo Lands. Bueno, alguno ya ha hablado de ella, pero ha sido de forma pasajera o para criticarla. Ahora mismo, solo Dogfi y yo hablamos activamente de una parte que es mucho más interesante que lo que muchos creen. Pero Steel Ball Run puede cambiar esta tendencia. ¿Por qué? Ya con el JoJo Day, la gente se empezó a emocionar con vídeos informativos. En cuanto la adaptación de Steel Ball Run se confirmó en ese momento, tuvimos aún más contenido sobre cómo podría ser la producción de la parte 7. En definitiva, Steel Ball Run atrae como nunca antes una parte de JoJo lo ha hecho. Steel Ball Run es considerada por muchos como la mejor parte de JoJo.
Si nos vamos a los famosos rankings de los mejores mangas, establecidos por voto popular, vemos a Steve Ballram en todo lo alto. Es la quinta esencia de la obra de Araki por muchas razones, que no voy a lograr aquí porque si no me paso la vida hablando. Steve Ballram atrae tanto por su cualidad que mucha gente que no había leído JoJo antes la ha leído, porque Steve Ballram se puede leer sin haber leído o visto las anteriores sin ningún problema. Simplemente no entenderás ciertas referencias o no verás todos los matices de ciertos contextos o personajes. Esta es justamente una de las razones del éxito de Steve Ballram. La historia está pensada como un nuevo comienzo, como una historia que los nuevos lectores pueden disfrutar, pero sin alejarse del universo de JoJo. Otra de las razones del éxito y popularidad de Steve Ballram es la ausencia de una adaptación. Paradójicamente. ¿Por qué? Más allá de ser considerada una obra maestra, Steve Ballram se ha convertido en una leyenda, en un mito. En la historia que nunca podría ser animada por los caballos. Tenía un poco el mismo estatus que Hollow Knight Silksong, que retrasaban una y otra vez sin dar más noticias. Curiosamente, ambos productos han sido anunciados a pocos meses de intervalo. Es por esta imposibilidad de ser animada que la comunidad se puso manos a la obra y empezó a crear una infinidad de cosas. El famoso opening Holy Steel de mi amigo Nico Belisario, todas las escenas animadas por los propios fans, proyectos de doblaje, bocetos, etc. Y esto hizo crecer aún más la popularidad de Steve Ballram, lo que hizo que la parte 7 traspasara la comunidad de JoJo y se convirtiera en una de las obras más populares en la industria del manga, al menos en Occidente. Ahora que seguramente obtendremos un tráiler en escasos días, podemos empezar a proyectarnos sobre cómo debería ser el anime de Steve Ballram para confirmar ese éxito rotundo que todos esperamos. Al menos en este lado del planeta, las redes sociales juegan un papel clave en la influencia de una obra. Ya lo habréis entendido por lo de Stone Ocean. Es por ello que la distribución semanal parece ser la solución idónea para asegurarse de que Steve Ballram está en boca de todos durante la mayor cantidad de tiempo posible. La publicidad es también muy importante. Yo que sé, muchos trailers, carteles, eventos, memes, lo que sea. Se podría, por ejemplo, hacer un seguimiento en vivo de la carrera y mantener al mundo entero informado sobre cómo va evolucionando, como si la carrera tuviera lugar en nuestro mundo. La animación es evidentemente un ingrediente esencial para el éxito de Steve Ballram. Confío en que David Production ponga toda la carne sobre el asador con esta parte. Y parece que, con el equipo que han reunido, David Production va con todo y es consciente de lo histórico que puede llegar a ser Steve Ballram con una animación a la altura. Esto ya es más personal, pero los que me conocen saben que mi película favorita es La muerte tenía un precio. Si lo es en parte por la música del maestro Ennio Morricone. Por lo importante que fue la obra de Sergio Leone, con música de Morricone, para Araki, confío en que Yugo Kanno sea capaz de meter de una manera u otra a Morricone en la banda sonora de la parte 7. Tenedlo claro, un buen western necesita a Morricone o una música inspirada en él para triunfar y dejar una huella en nuestro recuerdo. A modo de conclusión, quiero volver a hablar de un último ingrediente para asegurar el éxito de Steve Ballram: nosotros. Ya lo habéis entendido, la comunidad de JoJo es la que hace que JoJo haya sido y sea un éxito y fenómeno mundial. Confío en que, cuando Steve Ballram se estrene, tengamos vídeos o contenido en general sobre lo que nos ha parecido el capítulo, sobre teorías, análisis de la animación o la música, lo que sea. Podemos tener incluso reacciones en directo a los episodios, podcast de debate, por ejemplo. Yo, personalmente, tengo pensado hacer una serie de vídeos donde compararé el manga y anime para ver cuáles son las diferencias de contenido. Bueno, es lo que tengo pensado. Habrá que ver si mi adorable hija me da tiempo. Para los que aún no hayan leído Steve Ballram, no es tarde. El anime promete, pero es importante poder leer el manga. Ya no solo como fan de JoJo, sino como amante del manga en general. No lo digo yo, lo dicen todas esas personas que califican la parte 7 de obra maestra. Como todos los demás, estoy muy emocionado por ver el tráiler en una semana.
Me extrañaría mucho que monten un evento para no darnos un tráiler. Si no llegan a enseñar uno, tendremos que contentarnos con lo que nos enseñen y esperar aún más, aunque, como se suele decir, lo mejor se hace esperar. No dudéis en dejar en los comentarios cómo creéis que debe ser la adaptación de Silborrun o cuáles son vuestras expectativas. Nos veremos pronto para más JoJoLands, algunos vídeos que tengo preparándose y la reacción al evento de Silborrun en pocos días. ¡Hasta la próxima, JoJo fans!